Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este podcast de filosofía, este podcast que tiene muchos intereses y muchos objetivos. Pero antes de nada, vamos a empezar por presentarlo, como debe serlo, con un nombre. El nombre elegido nos lo va a decir mi compañero y que va a estar aquí con todos nosotros realizando este podcast, Víctor. Muchas gracias, Jorge. El título que hemos decidido de forma, por supuesto, democrática, entre dos personas es muy fácil ser democrático, ¿verdad? Sí, sí. Se nos ha ocurrido filosofía caduca y así va a llamarse. El objetivo va a ser realizar tertulias, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, tertulia es un formato dialógico que no busque el enfrentamiento excesivo, y que busque a la vez trabajar temas importantes, temas que también tengan su utilidad práctica para las oposiciones, que tan cerca están, y, Exacto, sí. y que nos permita a todos pues ir aprendiendo de filosofía, tanto aquellos que ya la conocen como aquellos igual que desconocen más algunos temas, algunos autores, o siquiera no conocen mucho de filosofía. Por esta razón intentaremos pues, no ser excesivamente técnicos, también porque al ser tan dispares los temas, pues es imposible que seamos expertos en todos. Lo que haremos será ir desde atrás hacia el principio, empezando por el equivalente al tema 71 y yendo hacia atrás desde el tema 49 para dejar completos todos los temas de historia, pero siempre no tanto, o sea, primero con una pretensión expositiva y ya luego pues puramente Jorge ha dicho dialógica, intentando que no sean discusiones demasiado elevadas de tono, pero bueno, tampoco es fácil de prometer eso siempre. Bueno, pocas veces hemos discutido de tono alto, diría yo, ¿eh? Bueno, vale, pues ya dicho esto, pues nada, así que si te parece bien, Jorge, voy a pasar a hacer una pequeña introducción del tema de hoy. Sí, que si no me equivoco es Gadamer, ¿no? Eso es, exacto. Y más generalmente la hermenéutica, pero todos sabemos que cuando se habla de hermenéutica, de quien se está hablando en el fondo es de Gadamer, normalmente. Mm, Sin embargo, hay que tener en cuenta que la hermenéutica es una disciplina muy antigua, casi tanto como la propia filosofía. El origen, hermenéutica, que significaría algo así como el arte de interpretar y a la vez el arte de exponer, digamos que tiene su origen en la propia Grecia, cuando los oráculos cuando la gente que escuchaba los oráculos tenía que interpretar a ver qué se les estaba diciendo, ¿no? Porque allí donde hay un problema es necesaria una interpretación. De hecho, el origen de la hermenéutica irá por ahí, centrándose tan solo en los problemas, ahí donde no podemos comprender lo que se nos está diciendo. Y al principio empieza como puramente metódico, es decir, prácticamente es hermano, si no lo mismo al principio que la retórica y la gramática. Se trata de analizar textos y frases para llegar a, pues, a una verdadera comprensión del espíritu de lo que se está diciendo, claro. Empieza así en Grecia, pero el término se pierde y por eso no es tan extraño. Normalmente la palabra hermenéutica es una palabra que asusta, por lo menos a la mayoría. ¿Y por qué? Porque se pierde cuando se pasa al latín y ahí es cuando pasa a decirse con la palabra interpretari, que significaría pues interpretar, evidentemente, y esto se pierde, aunque se siguiese utilizando los métodos pues al tratar primero con los oráculos y luego ya con textos tanto míticos como ya sagrados, como serían las Sagradas Escrituras. Es en las Sagradas Escrituras cuando tiene un verdadero desarrollo, por lo menos metodológico. Anda que nos han escrito libros acerca de cómo interpretar la Biblia, ya sea desde el judaísmo, desde el protestantismo o desde el cristianismo. Durante la Edad Media, pues San Agustín también tuvo que decir mucho sobre esto, incluso diferenció entre lo que es el verbo externo y el verbo interno, el mensaje, que esto es muy básico también en la hermenéutica, entender que hay dos
cosas. Están los signos y lo que se quiere decir con esos signos. Luego en el Renacimiento ya tuvo una extensión a todo el resto de textos, ya no solo gracias a ese espíritu laicizante o del Renacimiento, pues se dejó lugar a otros textos que tuviesen problemas y finalmente se recupera ya el propio término, el término hermenéutica, con el autor romántico Friedrich Schleiermacher, que es, digamos, el antecedente directo de lo que luego será pues la hermenéutica de Gadamer y la actual. Era un teólogo, sobre todo fue teólogo, pero también tiene varios escritos sobre hermenéutica. Aquí se hace mucho énfasis también en la propia metodología. La metodología tiene que ver con ser un verdadero experto y conocedor de todas las figuras retóricas y gramaticales para poder tener un verdadero conocimiento del texto. Y también es importante entender que el objetivo es llegar a comprender el texto incluso mejor de lo que el propio autor lo podría haber comprendido. Y esto es una cosa que Schleiermacher toma de Kant, porque Kant decía que nosotros podemos comprender a Platón mejor de lo que él mismo se comprendió, gracias a la distancia y al análisis de las palabras escritas. Y también entiende Schleiermacher que no solo hay que centrarse en los problemas, o sea, en aquellos puntos de un texto en el que surgen problemas, sino que se puede extender a todo el cuerpo del texto. Él decía algo así como que era absurdo pasar muchas horas intentando interpretar cosas oscuras, pasajes oscuros de las Sagradas Escrituras, cuando en la cotidianidad de una conversación familiar se te escapan cosas, incluso. Por lo tanto, el papel de la hermenéutica es mucho más esencial de lo que pensamos. Otro de los antecedentes directos de Gadamer es Wilhelm Dilthey, famoso por ser el principal impulsor de las ciencias pues, del espíritu, o como llamamos las ciencias sociales, en alemán Geisteswissenschaften. Las Geisteswissenschaften. Eso es. Mucho mejor pronunciado. Bueno. Y con Dilthey tiene lugar sobre todo un giro metodológico, se vuelve a hacer hincapié en la metodología, pero además es una metodología que se extiende a todas las ciencias del espíritu, gracias, o más bien inspirándose en el impulso tan grande que habían tenido las llamadas ciencias exactas. Dilthey quería para las ciencias del espíritu la misma validez, digamos. Y por eso era tan necesario tener un cuerpo metodológico que nos permitiera pues hacer una verdadera comprensión y aprehensión de los textos y de los fenómenos sociales. Bueno, pues dicho esto, ya pasamos al antecedente más directo y más importante de Gadamer, que es Heidegger. Heidegger coge la hermenéutica y crea o inventa o descubre, según se prefiera decir, lo que él llamará la hermenéutica de la facticidad. Una idea bastante, o sea, aunque es un término que asusta un poco, realmente la idea que hay de fondo es bastante sencilla. Digamos que con facticidad se refiere Heidegger a la existencia concreta e individual a la experiencia concreta que tenemos de los objetos. ¿No, Jorge? Sí, facticidad es un término más o menos, no es de los más importantes de Heidegger, pero sí que cumple un papel fundamental en la posición en la que se encuentra el Dasein en su relación con el mundo. La facticidad es el hecho inevitable del puesto que ocupa el mundo, que es comprendiendo siempre y en todo lugar aquello que le rodea y aquello que le atrapa o que le incumbe, aquello que cuida, según con el famoso Sorge.
Entonces es la situación en la que se encuentra el Dasein, ¿no? Claro, ¿a qué te refieres con sorge, ¿no? Con cuidado. ¿Qué papel Claro, tiene en la hermenéutica, dirías? claro, el tema, yo creo que lo importante de Heidegger en la idea de hermenéutica es que rompe esta idea de, ya incluso, que luego también Gadamer lo va a hacer, incluso con su propio título de Verdad y Método, rompe con la idea de que la hermenéutica sea un método que sigamos estricto. Métodos son los de las ciencias naturales, métodos son los de las ciencias exactas. Lo que hacemos nosotros más bien es una comprensión que no sigue un método como tal, sino que no sigue un proceso, sino que sigue otra forma de construcción, no es un proceso, desde luego. Entonces, esta forma de construcción del conocimiento hay que relacionarla, en este caso, con el cuidado, con que las cosas nos importan. A mí no me importa cuando yo estoy analizando yo qué sé, las elipses que realizan los astros. No me estoy preocupando por ellos, pero sí que me estoy preocupando de clavar el clavo en la pared, ¿no? Por coger otro ejemplo. Como las cosas que están a nuestra mano, que están en nuestro mundo, que nos rodean, son las cosas que cuidamos y son en esa facticidad en la que continuamente estamos interpretando las cosas desde la que hablamos y en la que vivimos, desde luego. Yo por ahí tiraría. Claro, entonces, según Heidegger, uno solo tiene una comprensión con aquellas cosas con las que él es familiar y es familiar porque las necesita, simple y llanamente, ¿no? Sí, porque están dentro de su mundo. Vale, están dentro de su mundo, claro. Sí, Por eso el cuidado, ¿no? sí, sí, porque se da un cuidado de todas estas cosas. Sin embargo, bueno, claro, Heidegger seguro que lo contrapone a las ciencias, pero porque sí que tienen un método, ¿no? Sí, Pero efectivamente. habría que tener en cuenta quizá que, que si realmente es una dimensión tan esencial del ser humano, esa especie como de comprensión Ujú. primera, hay que tener presente que también las ciencias son fruto de esa precomprensión y de ese Efectivamente, cuidado, porque realmente la única razón por la que se haría ciencia es para sobrevivir, al e- fin y al cabo también para cuidarse. efectivamente. Entonces, habría también quizá que analizar una metodología estricta, incluso hermenéuticamente, aunque no sea una vivencia primaria, pero ese giro sí que se podría analizar hermenéuticamente, ¿no? Sí, de hecho, él utiliza el término nivelar, o es un término que ahora se utiliza mucho para interpretar lo que quiere decir Heidegger, ¿no? Eh, la ciencia, desde luego, emana directamente de este cuidado de las cosas, pero es una Claro. nivelación, igual que el lenguaje es una nivelación, igual que los textos escritos son una nivelación. Todas Mm, por ejemplo, por eso la hermenéutica sí que está bien como método, claramente, pero es distinta de la verdad. De aquí lo de Gadamer de verdad y método. El método llega a otro tipo de verdades, a unas verdades mm, que no son del tipo de descubrimiento, sino que son del tipo pues de unos y ceros, en el punto de vista matemático, o que son verdades de otro tipo, ¿no? De otro, no, claro, comprendo. exacto. No, Tú- sí, no es una división en el sentido más fuerte del término, no es que sean dos esferas que ni siquiera se tocan. no, 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 desde luego que no. Todo viene de lo mismo, que es que es de la sorgue, al Exacto, final. sí, sí, sí. Todo viene de este estar en el mundo en el cual te ocupas del mundo. Claro. Lo que pasa que, pues tanto en el lenguaje como en las ciencias hay una nivelación en la que se pierden no la verdad, se pierde el significado original de verdad, ¿no? Vale, claro. ¿Y qué sería ese significado original, de verdad? ¿Sería la propia vivencia, quizá, actual? Sí, sería. Esa verdad se suele asociar con la significatividad, que es otro de los términos importantes en Heidegger, y esa Claro. verdad tiene que ver con el propio hecho de ser vivida, ¿no?
Por ejemplo, en una frase, en una oración nivelada, sí que puedes trazar verdad o mentira. Sí que puedes decir, pues por ejemplo, el H2O tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahí sí que podemos trazar un verdad o mentira. Pero en el propio hecho de, por ejemplo, de sentir el agua en tu cara, ahí no hay verdad o mentira. Ahí siempre es verdad. Por eso, para Heidegger no existen o no puede existir mentira en el cómo comprendemos el mundo de manera originaria. Pueden existir Claro, malentendidos, ¿no? Que también esto lo toma Gadamer, ¿no? Lo de Missverständnis, lo de malas comprensiones. Puede haber malas comprensiones, pero no son falsas. claro, a no ser que haya de por medio una mentira, ¿no? Pero eso Sí, eso, ya claro, sería otro pero tema. mentira siempre implica lenguaje normalmente. Claro, claro. Vale, pues continuamos. Esto sería un poco Heidegger. Heidegger lo que hace es coger la hermenéutica y extenderla más allá de los textos, vamos, infinitamente más. Sí, Porque sí. para Heidegger el ser humano es un ser que vive en una comprensión inmediata de las cosas y en esa comprensión estaría la hermenéutica, solo que la hermenéutica tendría la misión de devolver al ser humano a esa conciencia de que la vivencia que tiene primera de las cosas es la verdadera y no lo que nos digan después las ciencias exactas que son siempre pues construcciones a posteriori. ¿No? Iría por ahí. Sí, no lo habría dicho mejor, ¿no? Gracias. Todo esto nos lleva al... Todo esto de lo que estamos hablando realmente en el fondo ya es el círculo hermenéutico, que es así la figura más característica de la hermenéutica de la facticidad. No es, no es así. Sí, sí, yo creo que hay que tirarlo por ahí. Y que la mayoría de conceptos importantes de Gadamer, que en verdad es el heredero en cuanto a hermenéutica de Heidegger, Claro. vienen un poco pues del círculo hermenéutico que deja Heidegger en Ser y Tiempo. No el Heidegger posterior, desde luego. El Heidegger posterior a Ser y Tiempo, la hermenéutica no la valora demasiado. Pero en Ser y Tiempo es un tratado fenomenológico hermenéutico, fenomenológico y hermenéutico, ¿no? Y Claro. es de Ser y Tiempo de donde emanan y de donde salen, yo creo, los principales textos de Gadamer. Y precisamente yo creo, bueno, pero esto ya es una posición mía, es lo más valioso de Heidegger como tal. Sí, es bastante probable y además bastante generalizada esa opinión, ¿no? No es ninguna locura decir Sí, que es lo más importante de Heidegger, vamos. sí, mejor que Porque cuando se luego mete con los robots y los ordenadores, yo creo que sí. claro. Entonces, bueno, el círculo hermenéutico, para decirlo rápidamente, fijarlo en una definición, Sí. digamos que es una condición ontológica del ser humano que tiene que ver con, primero comprendemos, después entendemos y comprendemos otra vez. Por eso es un círculo, porque esa no tiene un origen, que digamos, la comprensión en ningún momento, no existe una tabula rasa, no hay un primer momento de comprensión. Ya existe y se va dando vueltas sobre sí mismo cada vez más explícito, pero finalmente, pero no ha habido un primer momento, nunca, ¿no? Por eso No, es un círculo. no, de hecho, siempre se está en continua reinterpretación, si queremos decirlo así, aunque yo prefería decir comprensión continua, ¿no? Porque interpretación, de hecho, es un término que en alemán sobre todo es distinto a interpretiert que Verstand, bueno, que verstehen, que es comprender. Y hay Ah, que vale. elegir, yo creo, mayoritariamente comprender. Entonces, recomprensión. Lo que pasa es que en español queda un poco raro y se suele decir reinterpretación. Claro, Pero, claro. pero es mejor decir comprender porque comprender tiene esta idea de que es inmediata, que no es mediada. Mientras que interpretar para Heidegger y para Gadamer, diría que también, tiene esta versión ya más formal, más siguiendo un método, más siguiendo unas reglas. Más artificial, podríamos decir. Sí, Vale, sí. vale. Mm, mm. Pues entonces, bueno, para Heidegger hay dos responsables de que hayamos perdido esta relación privilegiada con el ser y la razón, además, por la que tenemos que volver a preguntarnos por el ser, que son, pues, precisamente, uno, la tradición y
Y por otro lado, la, la comprensión desde, desde el método, que pone un velo en nuestro pensamiento. Hmm. Bueno, esto sería un poco la... Aunque hay formas de liberarse de esto, como la angustia, ¿no? Que en Heidegger es una figura muy importante porque hace que todas esas formas impropias de comprender se caigan. Sí, sí, sí. Es precisamente la función que cumple, que muchas veces se dice, ¿no? Que menudo, no sé cómo decirlo, menudo negativo, menudo pesimista Heidegger, pero en Claro, verdad cumple una función, ¿no? En el sistema de Heidegger, ¿no? La angustia cumple una función esencial. También porque te coloca precisamente frente a esta situación, ¿no? Frente a esta situación claro, frente que se hace. a este drama, pero que a la vez es una salida, es tanto bueno como malo. Lo que pasa que angustia pues es un término Sí, bastante negativo, pero podría llamarse perfectamente un despertar o algo así, sí, sin sí, mayor sí. problema. Pero Sí, como es una crisis también, pues... sí, sí, correcto. Vale. Pues esto sería un poco lo que Gadamer recoge cuando Heidegger le dice que mejor que se dedique a la filología. Básicamente lo llama tonto Sí, y le dice que mejor que se dedique a estas cosas. Y él lo que hace es mmm, reconoce esta importancia, pero decide que es importante de todas formas, y aun teniendo en cuenta todo esto, volver a los textos y volver a la necesidad de no un método, porque Gadamer también desdeña el método, porque todo método deja fuera cosas, pero sí que regresa a su parte más filológica, digamos, en verdad y método. Y bueno, critica el historicismo y critica todo, y aquí llegamos a uno de los puntos más fundamentales, que es el de prejuicio. La palabra prejuicio en Gadamer es una palabra, o sea, la palabra prejuicio es ya de por sí bastante complicada. ¿Por qué? Porque tiene muy mala prensa. Porque es normal en el uso coloquial de la palabra, pero Gadamer hace una especie como de defensa de esto. Puede que perfectamente sea por una razón provocativa, pero también sincera, que es luchar contra todo saber humano que se pretenda objetivo, como serían los historicistas. Que, bueno, pues que hay que considerar que hay que alejarse de todos los puntos de vista para conseguir un punto de vista privilegiado que nos lleve a la verdad de los hechos. Cuando Gadamer defiende los prejuicios es precisamente para decir que no, que es que es imposible entender nada sin los prejuicios. Son los propios prejuicios los que nos permiten tener una comprensión y que los prejuicios no son necesariamente falsos. De hecho, si han persistido es por algo. Esto no significa que esté haciendo Gadamer una defensa de la tradición, porque no es eso, no hay que darle ese matiz político, ideológico. Es más bien una, es más bien una postura casi ontológica o epistemológica, que no tiene por qué derivar en una defensa de la tradición. Entonces, pero se podría decir sí que existen prejuicios falsos. Continuamente vemos que existen prejuicios falsos y más en estos tiempos que corren. Entonces, bueno, Gadamer dice que esto, la única forma de distinguirlo es con tiempo y con distancia, cambiando esos prejuicios por otros más verdaderos, pero no dejando de tener prejuicios nunca, porque no existe ese punto de vista privilegiado. Ya con Heidegger lo hemos visto, no existe ni una tabula rasa ni un final a ese círculo hermenéutico. Siempre estamos inmersos en una historia y siempre estamos hablando desde un lugar. También Ortega y Gasset dirá en el perspectivismo que hay que tener presente siempre eso, que la verdadera nobleza, digamos, no está en librarse de esos prejuicios, porque eso es ser falso al final, sino en admitirlos y en explicitarlos para llegar a un conocimiento más objetivo. Yo creo que la noción de Gadamer va por ahí completamente cuando habla de prejuicio, vamos, pero sin duda. Y vale, el concepto de prejuicio es esencial y luego también es muy importante el concepto de juego en Gadamer.
Sí, el concepto de... Antes de eso, yo Sí, eh, respecto a prejuicio, estando de acuerdo en lo que has dicho, claro, yo prejuicio igual es por temas de de etimológicos o de cómo es la palabra, o igual es por mi influencia heideggeriana, pero claro, prejuicio yo lo tomo desde un punto de vista temporal, ¿no? Lo que es anterior al juicio, ¿no? Entonces, no solo es la tradición, sino también es todo aquello que nos hace comprender tal y como comprendemos, ¿no? claro, sí, exacto, totalmente. Por eso no hay que interpretar a Gadamer como un tradicionalista ni como un Es conservador, nada, exacto. nada de eso. Claro, de hecho, si abogamos en contra de los prejuicios, es que no podemos pensar. Desde el punto de vista gadameriano fuerte, ¿no? Si lo entiendes así como todo aquello que está en la base de de nuestros juicios. Claro, exacto. Sería algo así como las condiciones de posibilidad de nuestro pensamiento. Efectivamente, efectivamente. Y claro, ahí está la tradición, pero la tradición no es solo un canon de grandes obras, o me refiero, la tradición también es un conjunto de experiencias vividas. Me refiero, tradición es algo más amplio que, que, que como se suele entender, creo yo, que los grandes hechos o tal cosas, ¿no? No creo. Completamente. Sí, Y, sí. y sí que es verdad que la estructura de la comprensión está también en Heidegger y yo creo que la toma de ahí. Vorurteil, que es el término que usa Gadamer, se puede relacionar con Vorsicht, que Sí. es lo ya dicho, que Heidegger lo tira por ahí. Yo creo que es una evolución bastante decente, porque Vorsicht, al hablarnos de lo ya visto, de lo ya situado como condición de posibilidad de lo que vamos a ver. Es, junto a muchas otras cosas, ¿no? Es en el apartado de la comprensión. Pero yo Claro. creo que desde este punto de vista, yo creo que prejuicio no debe ser nunca entendido, o sobre todo como lo que has dicho tú, ¿no? Claramente, pero que también tiene un apartado de condición de posibilidad, ¿no? Que lo has dicho muy bien también ahora. Vale. Sí, 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 sí. No, pero siempre está bien recalcar sobre esto, porque es muy fácil tachar a los autores sin, sin razón. En Heidegger es bastante más fundado, pero en Gadamer me parece a mí que no, por Sí, lo que sea. desde luego, desde luego. Que a raíz de esto, de la tradición, también hay que tener en cuenta, antes de pasar a la noción de juego, la noción de horizonte. De horizonte de... Horizonte interpretativo. Sí, eso es, eso es. Porque Gadamer no está diciendo que haya que ir siempre al origen de algo. No, no. De hecho, si algo tiene de metodológica o de prescriptivo, de prescriptiva la hermenéutica de Gadamer, es que lo que hay que hacer es, cuando lees un texto, no solo preguntarse por su origen y por el autor, sino no solo hacer preguntas al texto, sino dejar que sea el texto el que te pregunte a ti. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú, al igual que vives en una precomprensión, también vives en una futurización. Tú también estás continuamente proyectando qué es lo que vas a hacer a continuación. Que ahí también entra la sorgue. Para Gadamer, cuando tú realmente comprendes un texto, también lo estás cogiendo tú porque lo vas a aplicar en tu futuro, lo estás haciendo parte de ti. Y ahí es cuando se fusionan los horizontes. Un momento muy importante en la hermenéutica de Gadamer. La fusión de horizontes es cuando el pasado del texto y tu presente se fusionan para crear una nueva interpretación que está mirando hacia el futuro, que está pues trayendo al presente todo lo del pasado para aplicarlo nuevamente. Esta es la verdadera misión del intérprete y por eso nunca acaba la interpretación, tampoco, evidentemente. Cualquier persona que esté trabajando ahora sobre la Revolución Francesa no va a tener la misma visión que una persona que la vivió, ni con una persona de 10 años, hace 10 años ni siquiera. De hecho, yo creo que esta es una de las mayores
potencias o de las mayores potencias dentro del pensamiento de Gadamer, ¿no? La idea de la fusión de horizontes, de cómo cada obra es interpretada desde un... des- también puesta a hablar con distintas situaciones, con distintas personas y con distintos momentos. Y Claro, sí, sí, y como has dicho tú, precisamente yo creo que es muy interesante recalcar que nuestra comprensión también se ve influida, como has dicho muy bien, por nuestras expectativas de futuro, por por lo que creemos que va a ser no solo el texto, sino nosotros mismos. Y así al dejarse interrogar por una obra, posiblemente entramos en esta especie de diálogo, no con el autor, sino con la propia obra. exacto. Eso es fundamental, sí, sí, desde luego. De hecho, las pulsiones psicológicas que pudiese tener el autor en el momento de escribir la obra no son tan importantes como puede parecer al final. Y eso sí que es para nosotros bastante incognoscible, vamos. Y lo importante es la obra y lo que nos dice. Claro, y de hecho importan mucho más que como has dicho tú, las pulsaciones del autor, importa mucho más, y aquí voy a utilizar el término heideggeriano, tus pulsaciones o tu disposición afectiva. Claro, totalmente. Es la que afecta a la interpretación principalmente, no la del autor, sino en la que tú estás leyendo o interpretando la obra. Claro, porque tú al final estás en un momento concreto y tú no lees el texto con un afán objetivo de conocimiento, no, no. Tú un texto normalmente lo lees porque vas a buscar algo en ese texto, La algo que facti- tú quieres. la facticidad que habíamos dicho. Esto Exacto. es precisamente. Eso es, eso es. Esta sería, pues, en resumen, la noción de horizonte y sus mezclas. Y luego tiene lugar un giro que a mí ya, sí, desde el terreno de lo personal, a mí es lo que menos me gusta de Gadamer y además lo que más criticado ha sido, me parece a mí, que es el giro hacia lo lingüístico, Ujú. que es cuando Gadamer de repente dice que todo lo que comprendemos lo comprendemos, también ha sido muy, muy mal interpretado, ojo, todo lo comprendemos porque es lenguaje y solo lo comprendemos en la medida en que es lenguaje y además todo nuestro mundo para nosotros es lenguaje, ¿no es así? Para Gadamer. Sí, a ver, no, no he leído lo suficiente de este punto como para hacerme una opinión, pero desde luego aquí se separa claramente de Heidegger. Ah, eso sin duda, sí, sí, totalmente. Y además se separa de la mayoría de... O sea, en el momento en el que tú ya coges y dices que todo es lenguaje, se nota que ya te has alejado demasiado de la realidad. Porque para Gadamer la comprensión siempre es lingüística y solo podemos interpretar en la medida en que haya signos. Pero claro, esto es una vuelta a los textos que Heidegger hubiera odiado, Sí, porque Heidegger de lo que está hablando en todo momento, de lo que estaba hablando en todo momento, es del trato que tenemos con los entes, sí. no con los textos ni con los signos. No, no, no. Claro, O, entonces, sí, sí. Otra cosa es, claro, dependiendo cómo se entienda ese lenguaje, ¿no? Si se entiende el lenguaje como Sprache, es sí, decir, como lenguaje, como podría ser el alemán, o como podría ser incluso un lenguaje abstracto, imaginario, que lo englobara todo, ¿no? Que se suele vender así, un lenguaje universal, o los signos, ¿no? Una construcción de claro, sí, signos. los signos. Desde luego que no. Ahí Heidegger no estaría. Pero si lenguaje es como significados, sí, porque de hecho una de las frases más importantes de Heidegger es que a las palabras les brotan los significados. No al Claro, revés, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? A los significados les brotan las palabras, no, no. Espera, igual lo he dicho al revés. no, no, Eh, lo has dicho bien. vale, sí. Pues, Creo que lo has dicho bien, sí, sí. sí, pues este punto de vista es justamente el contrario, ¿no? Perdón, es a los significados les brotan las palabras, desde luego.
No que a las Ahí palabras les... está, vale. Exacto, que es Sí, claro, claro, claro. justamente lo contrario de lo lógico, ¿no? Que pensaríamos que a las palabras les brotan los significados. No, no, no. Son los significados que aquí no sería algo lingüístico de lo que sale, de lo que emana lo lingüístico. Ese sería el orden Claro. de Heidegger. Y situar el lenguaje como hace Gadamer aquí en el plano principal parece que va en contra de esto, ¿no? Parece que va en contra de... Sí, claro, siempre y cuando entendremos lenguaje como signos. Que yo creo que es por donde va. Yo también lo creo, sí, desde luego. Creo que es a ese momento, o sea, toda teoría filosófica, digamos que tiene sus huevos podridos y claramente, en mi opinión, este es uno de los huevos podridos de Gadamer, junto con la idea de que las interpretaciones de un texto nunca acaban. La Ah, primera por falsa y la segunda por las consecuencias que ha tenido en la historia. ¿por qué dices eso? Porque decir que las interpretaciones de un texto, vas por ahí, ¿no? Porque decir que las Sí. interpretaciones de un texto nunca terminan es abrir la puerta a que cada uno pueda decir cualquier tontería sobre un texto. Y a la vez ya no es solo eso, ya no es una cuestión psicológica, sino que es decir, es como imbuir a los textos de una especie de magia, y yo sí creo que hay finales. Y también creo que no se puede decir todo sobre un texto. Creo que siempre hay que atenerse a unos mínimos de razón, ¿no? A unos prejuicios, pues creo que siempre hay que atenerse a unos prejuicios Ya, metodológicos pero en este sentido. si los prejuicios pueden ser potencialmente infinitos, el número de Claro, interpretaciones serán potencialmente infinitos, ¿no? son potencialmente infinitos, pero eso no significa que ahora, en este momento histórico, se pueda decir cualquier cosa de un texto. No, claro, Más claro, bien, claro. más bien significa que en el futuro, Sí, mientras dure, surgirán infinitos significados, y exacto, eso es sí. cierto. Pero que ahora podamos decir cualquier cosa sobre un texto No, eso y que desde luego todas que las no. cosas vayan a ser verdad, eso es mentira. No, porque nosotros estamos en un rango de horizontes significativos. Y por Exacto. mucho que nos vayamos a interpretaciones de un texto de personas con un trasfondo cultural totalmente distinto al nuestro, estarán dentro de un rango finito, desde luego. Pero estoy estando de acuerdo. En el momento actual no, pero como potencialmente sí que puede haber infinitos número de prejuicios distintos o de horizontes significativos que den a los textos infinitos significados. Pero desde luego hay mejores interpretaciones que otras, ¿no? Yo creo que eso... Gadamer no es relativista en eso. ¿Tú crees que no? No, pero la tradición que ha seguido de él Sí, sí, sí sí. que va por ahí, ¿eh? La panda, sí, la panda de Rida, la panda de Rida sí que va por ahí, sí. Eso es, eso. Por ahí iba yo, por ahí iba yo. Vale, vale, vale. Vale, y luego nos ha faltado por hablar de un último concepto, el concepto de juego. Muy importante, ¿por qué? Porque Gadamer también hace un giro hacia el arte y hacia la estética. Y Y es en la obra de arte donde más, evidentemente, o sea, cuando se habla de hermenéutica, ¿de qué se está hablando? Al final se está hablando de literatura y de arte. Claro. Y enseguida, pues Gadamer hace ese giro y mete la noción de juego. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando de la verdad y la falsedad, porque tengamos en... Todas las cosas, digamos, tienen su juego. Y ya no es juego en el sentido de querer ganar, perder, poner reglas o no. Es, aceptas unas reglas que te vienen dadas por la obra de arte y tú te, te ves inmerso, si quieres jugar, claro, en ese mundo que se parece mucho a forma de vida o forma de lenguaje de Wittgenstein. Es totalmente, vamos, en mi opinión, completamente sinónimo, prácticamente, en este sentido, ¿no? Porque al final toda obra de arte tiene su horizonte de sentido, su juego en el cual tú entras. Y mientras estés jugando, no hay nunca una interpretación verdadera o falsa. Y ya está. Este sería un poco la... Yo creo que todos los conceptos importantes de Gadamer los hemos dicho, con mayor o menor Sí, sí, fortuna, se, pero se nos ha echado el tiempo encima al final.
Pero ¿Así cuánto llevamos? yo creo que 35 minutos llevaremos. Vale, pues vamos a discutir de una última cosa. Dime. ¿Qué es para ti, como heideggeriano, qué, o por lo menos como el más Eh, heideggeriano de los dos, ahí estamos, ahí estamos. qué estatuto, digamos, tendría esa precomprensión? O sea, porque para explicar algo, y yo creo que hay que estar de acuerdo conmigo, para explicar algo, en este punto, una explicación tiene que ser siempre, en último término, material. O sea, si no, no llegamos a ningún punto. Así que, teniendo en cuenta esto, ¿qué explicación le darías tú a esa precomprensión de los entes que luego son en Gadamer prejuicios? O sea, ¿qué estatuto ontológico tendrían Y para ti? nos vemos en el siguiente programa. A ver, ¿qué estatuto tendrían? Claro, la precomprensión está en la base de nuestro conocimiento y esta precomprensión, que incluso yo aventuradamente la asocio con el prejuicio, tiene que ver con los tres apartados principales de la significatividad, que son significatividad, comprensión y disposición afectiva, que están unidos de esta manera, todos tienen relación con todo entre estos tres. Y los tres juntos dan lugar a la situación, a la facticidad en la que nos encontramos y a las interpretaciones que damos. ¿En qué se basan estas interpretaciones? En nuestra propia vivencia. ¿Hay algo más material que eso? Vale. Entonces, Jorge, si me permites, sí que hay una tabula rasa. Cuando un bebé de 2 años no ha tenido nunca contacto con un bolígrafo, ese es su primer contacto y alguien le tiene que Sí, enseñar a efectivamente, utilizarlo. efectivamente, efectivamente. No es tan círculo hermenéutico, es círculo hermenéutico a partir de un momento dado. Es Y círculo evidentemente, hermenéutico desde el momento en que es Dasein, ¿no? o sea, que eso es peligroso, ¿eh? ¿En qué momento una persona es Dasein? En el momento, según Heidegger, no, según Ser y Tiempo, de hecho, no según Heidegger, yo no me voy aquí Sí. a rogar esto, es en el momento de la pregunta por el ser, ¿no? El momento Ah, es como la principal diferencia, el momento de la pregunta por el ser. Que claro, nadie se ha hecho la pregunta por el ser, ¿no? La pregunta por el ser es más bien el momento en el que empiezas a ocuparte de aquello que te rodea, no como meros impulsos, llamémoslo así, sino ya de una manera, pues que te va tu vida en ello. Y cuando dices tu vida es tu relacionarte con el mundo. claro, pero yo creo que en Heidegger por lo menos no es tan así, ¿no? Yo creo que vivimos en una precomprensión previa a la pregunta por el ser. Sí, sí, vivimos por una precomprensión previa a la pregunta por el ser, sí. Y ya somos Dasein Sí, ya antes somos que las eso. Saints. De hecho, la pregunta por el ser es la gran olvidada, ¿no? Sí, pero como que es la capacidad de poder hacerla, ¿no? Eh, pero, Ah, vale. Eso, pero, eso ya es otra cosa. La pero, pero, capacidad de poder hacerlo. pero eso ya es como muy decir, bueno, nos diferenciamos de los animales por la capacidad de poder hacer algo que no hacemos nunca, vale. Claro, claro, claro. Eso Vale. es muy peligrosa, es muy peligrosa Sí, sí. esa visión. Claro, entonces, vale, claro. Entonces está claro, realmente no tenemos ninguna distancia de opiniones en este punto. Según tú o Heidegger serían Bueno, sí, según. las vivencias, que evidentemente sí que han tenido lugar en un momento dado de estar en blanco, y además, pues en el caso de Gadamer, los prejuicios, en realidad su origen son también las vivencias, Sí, sea cuales sean estas. sí. La causa material, evidentemente, es la vivencia, que en última instancia es pues nuestra vida y nuestra historia en la medida en que nos la han enseñado. Hmm. Lo, Y hmm. también, ¿cómo? Lo que pasa es que yo diría que las descripciones heideggerianas para el vivir de la vivencia, para describir cómo se vive la vivencia, son un tanto mágicas, ¿no? Por ejemplo, la de la cátedra, ¿no? Claro, ¿en qué sentido mágicas? A ver. Pues me refiero que son creíbles, desde luego. Yo cuando te sitúan frente al momento de la cátedra,
sí que me puedo creer que tu interpretación sea ya de esta manera mediada. Mediada, ¿por qué? Por tu disposición afectiva en el caso de que tengas miedo a la cátedra. Y sea para ti miedo directamente. No sea una cátedra, sea miedo. En el caso de una, como dice Heidegger, de una persona venida del Congo, eh, sea tal cosa. En el caso de que sea un campesino que venga de la Selva Negra, sea pues el lugar del profesor o en el caso del alumno. Como en este caso son todo situaciones materiales, ¿no? Desde luego, está haciendo referencia a situaciones materiales. Pero el hecho de que ya la interpretación, lo importante en Heidegger es que ya la interpretación ya es como símbolo, como, como, sí, como símbolo, efectivamente. Es decir, Claro, pero ese símbolo viene o bien de un momento dado en el que ha habido una percepción directa de algo que no conocíamos, previa a eso, o bien de una especie como de composicionalidad, ¿no? Una deducción, pero porque has visto otras cátedras claro, eso es en lo que algún momento. dice, eso es Heidegger te diría que te eliminaría la composicionalidad, entre otras cosas. Te eliminaría el pensamiento deductivo, es decir, en ningún momento verías colores que asociarías con tablas, con mesas, que Ah, asociarías ya. con tal, sino que tú ya, tu interpretación sería ya final. Sería un paso del principio al final, de, de estar en esa situación, tú ya tendrías el miedo. No Claro, tendrías 1000 pasos entre media. pero eso lo es fenomenológicamente en ese momento, pero es que eso no Es, importa, lo importante es la primera vez que tuviste una cátedra. Ese es el momento que realmente importa para explicar algo, y aquí es donde Heidegger supongo que se callaría, seguramente. sí, ahí no se metería. Desde luego que no. Claro, lo que yo defendería es que en el caso de Gadamer, estos prejuicios son prejuicios, pero que no son como en Heidegger, son prejuicios que tienen que ver con tu vivencia, con tu historia, con tu ideología, con el hecho de que eres un ser humano, con todas estas cosas. Incluso se podría decir que los animales tienen prejuicios o instintos, que podría considerarse el instinto, incluso en el ser humano, como un prejuicio, Pero, claro, tendrían tradición. o no Claro, necesariamente. pero ahí pero los prejuicios vienen mayoritariamente de la tradición. No te podrían decir, ya, pero es que los perros siguen viviendo igual que hace 2000 años. No tendrán tanta tradición. Pero no es cierto, ¿no? No lo sé, no lo Porque sé. Yo ahí ya sí que es verdad que no sé. No tengo ni idea. claro, claro. Esto ya sí que es un punto, o sea, la verdadera naturaleza de sus prejuicios y su formación es un poco donde la fenomenología calla y es una pena porque es lo más importante al final, siguiendo un poco esa estela materialista, Mm, al final lo que quiere saber una persona que tiene un verdadero interés sobre esto es cómo se forman concretamente esos prejuicios o esas vivencias. mm, Vamos, pero si ya casi es una pregunta sociológica o incluso, dependiendo de qué nivel te sitúes, biológica. mm. Sí, sí, Lo que sí. lo que es importante es restarle a Heidegger ese componente de magufada. Sí, Yo sí, creo desde luego. que eso es lo importante. Aunque pueda ser merecido, pero yo creo que en ser y tiempo no es merecido, desde luego. Eso es, puede que más posteriormente, pero Sí, vale. Pero hay que tener cuidado de todas formas sí. con lo que te comprometes. Vale, pues nada, ha sido un placer. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, sí. Pasaremos al siguiente podcast que podemos Muy anunciar ya el bien. título. Sí, pues el siguiente podcast será sobre Ortega y Gasset Uh, y los filósofos del exilio, pero sobre todo sobre Ortega y Gasset. Y pues nada, intentaremos subirlo próximamente. Ha sido un placer y espero que a alguien le guste esto.